Buenos días, jóvenes. Nos quedan como 2 o 3 sesiones para ejercicio. La idea es ir presentando clase a clase situaciones distintas. En esta oportunidad vamos a presentar dos ejercicios. El primero tiene que ver con integración, algo que no hemos tocado, y el segundo es reforzar lo que vimos en la clase del día martes. El método de Newton modificado, reforzar esa parte, porque el primero de ellos es bastante, el primer ejercicio que vamos a trabajar es bastante largo, entonces el otro podemos avanzar más rápido, el segundo. Entonces, dice el primer ejercicio que vamos a trabajar. Entonces, la clase 10. Tenemos, dice, el área del primer cuadrante limitada por igual igual 4 veces x menos x cuadrado, el eje x es dividida en dos partes iguales por una recta que pasa por el origen. Aplicando disección, método de disección, y con una exactitud de 2 cifras decimales, determinar la ecuación de la recta. Ahí tenemos el primer ejercicio. Voy a hacer el dibujito de cómo voy a borrar todo, entonces, para nuevamente plantear aquí la figura. Entonces, la idea es, tengo una parábola en el primer cuadrante. La parábola que corta en 0 y corta en 4. Ahí está la parábola. Y el eje, que ahí está la región en el primer cuadrante. Es dividida en dos partes iguales por una recta que pasa por el origen. Entonces ahí tenemos la ecuación de la recta. Ahí tenemos nuestra parábola, 4x menos x cuadrado, y aquí pongamos y igual a mx más b. La ecuación entonces que pasa por
por el origen. Nos piden la ecuación de la recta. Pero pasa por el origen la ecuación de la recta. Entonces, igual a mx, que pasa por el origen. Esa es, entonces, voy a hacer nuevamente el dibujito. Entonces, voy a volver a repetir. Entonces, borremos. Vamos a representar acá. Desarrollo. Tenemos acá nuestra parábola y ahí tenemos la ecuación de la recta. La parábola es igual 4x menos x cuadrado y la ecuación de la recta es mx. Y allí vamos a llamar x sub 0 allí la abscisa del punto de intersección. La condición el área total es igual al área 1 más el área 2, donde este va a ser el área 1 y este va a ser el área 2. Pero el A1 igual con el A2. El área total es la integral de 0 a 4, que este es 4, de la parábola, que es 4x menos x cuadrado por dx. Y el área 1 es la integral del 0 hasta el x sub 0 de la función mayor, que es la parábola 4x menos x cuadrado menos la ecuación de la recta, que es mx por dx. Y ahí entonces tenemos que hacer ese cálculo y ahí se nos va a generar la ecuación. El área total es 4x cuadrado sobre 2 menos x cubo sobre 3, de 0 al 4, igual 2x cuadrado menos x cubo sobre 3, del 0 al 4. 2 por 16 menos 64 sobre 3. Y eso es 32 menos 64 sobre 3. Y eso nos da 3,96 menos 64. Tenemos 32 sobre 3. Es el área total. Vamos a borrar aquí que me aparece un mensaje. Para que no se nos pierda la idea, tenemos acá una región en el primer cuadrante, limitada por la parábola y el eje X. Y esa es dividida por una recta que pasa por el origen, que la divide en dos partes iguales.
determinar cuál es la pendiente. Y lo que pide, determinar el M. Determinar. Sí. Área total 32 sobre 3. El A sub 1. El A sub 1 es la integral del 0 al x sub 0 de 4x menos x cuadrado menos mx por dx. Tenemos 4x cuadrado sobre 2. Podemos agrupar ahí. Vamos a agrupar antes de continuar. La integral de 0 al x sub 0 de paréntesis 4 menos m x menos x cuadrado menos x cuadrado por dx. La sub 1, la integral entonces, no, aquí voy a resolver. Ahí mejor el borrador, más a la mano. Tenemos paréntesis 4 menos m x cuadrado sobre 2 menos x cubo sobre 3 del 0 al x sub 0. Y nos va a quedar 4 menos m x sub 0 al cuadrado sobre 2 menos el x sub 0 al cubo sobre 3. Pero el x sub 0 es el punto común. X sub 0 pertenece a la recta y a la parábola. Eso significa que el y sub 0 es el m por x sub 0 y el y sub 0 es el m, no, ahí no es m, es 4x sub 0, 4x sub 0 menos el x sub 0 al cuadrado. Y ahí igualamos mx sub 0, 4x sub 0 menos x sub 0 al cuadrado. Ya. Entonces nos va a quedar, agrupamos todo. Mx sub 0 menos 4x sub 0 más x sub 0 al cuadrado igual 0. Factorizo x sub 0, m menos 4 más el x sub 0. El x sub 0. Igual 0. Y eso me dice que el x sub 0 es 0 y que el x sub 0 es 4 menos el m. 4 menos el m. Es claro eso, porque este es el origen y este es el otro punto común. Ya. Profe, disculpe, ¿qué escribió abajo? Es que no se alcanza a ver bien. ¿Acá? Sí. Lo voy a hacer más grande. Estoy resolviendo la ecuación allí. Estoy despejando el x, ¿ya? Entonces factorizo x sub 0, factor de quién? Del m menos 4 más el x sub 0, igual 0, ¿ya? Quiero despejar el x sub 0.
Por lo tanto, ahí el x sub 0 vale 0 y aquí el x sub 0 lo despejo de acá. Me queda 4 menos el m. Ahí está. Ahora lo reemplazamos acá. El área total, lo vamos a poner aquí. Área total es 32 sobre 3. Y la relación es que el área total es 2 veces el área 1. Eso. Estamos aquí en el área 1. Aquí. Esto lo borramos. Lo borramos. El área 1 es 4 menos m por el x sub 0 al cuadrado, que es este. 4 menos m al cuadrado partido por 2 menos el x sub 0 al cubo, que es 4 menos m al cubo partido por 3. Digamos si está bien el reemplazo, eso está allá, está correcto, así que puedo borrar esa parte. El área 1 es entonces paréntesis 4 menos m al cubo dividido por 2 menos 4 menos m al cubo dividido por 3. Entonces lo que dije al comienzo, para motivar la clase, que nos quedan como 2 o 3 sesiones para dedicarle al ejercicio. Estoy buscando situaciones que no hemos tocado. Aquí hay uno, ¿ya? Este ejercicio que tiene que ver con área. Y el segundo es reforzar lo que trabajamos allí el día martes. Y el segundo ejercicio es reforzar lo que trabajamos con el método Newton modificado, que fue un ejercicio que puso el profesor Egaña hace ya bastante tiempo en una de sus pruebas, cuando él trabajaba solo y después yo me incorporé a ese equipo. Borramos esta parte. Aquí podemos agrupar. Sacamos como un denominador y nos va a quedar 3 menos 2. Entonces, 4 menos m al cubo. Ya. Tenemos que el área total 2 veces el A sub 1. Entonces, 32 sobre 3 igual 2 veces el 4 menos m al cubo sobre 6. Simplificamos. Eso va a implicar que 4 menos m al cubo es igual a 32. A 32. O bien 4 menos m al cubo menos 32 igual 0. Pero aquí hacemos un acomodo de signo. Usamos la ecuación, sería 4 menos m, no, al revés, m menos 4 al cubo, como aquí va a quedar un menos,
y menos más 32 igual 0. Que es equivalente a eso, ¿cierto? Vamos a hacer eso. Ahí generamos nuestra ecuación que permite hallar la pendiente. Eso. Generamos recién la ecuación. Se pide usar disección. Con lambda igual a 2. Con lambda igual a 2. Sí, con lambda igual a 2. Tenemos acá nuestra figurita. Y ahí está el x sub 0. Igual a, donde esta es igual a mx. Entonces, sea, esto lo borramos. Entonces, intervalo. Hacemos, aunque no lo dice, ya. Usemos extremos enteros. Entonces aquí, si el M0 tenemos menos 4 al cubo más 32, menos 64 más 32, menos 32. Ya, y esto es menor que 0. F en 1, 1 menos 4, más 32, menos 27 y 32, eso es 5, mayor que 0. Ya. Entonces, en el intervalo es entonces 0,1. Y ahí hay cambio de signo y la función es continua, por lo tanto, trabajamos allí con ese intervalo. El método de Newton permite determinar el número de iteraciones. Entonces, número de iteraciones. Recordemos la fórmula que no la hemos usado. Logaritmo del L sobre la exactitud partido por logaritmo de 2 menos el 1. Ahí está. Entonces, donde L es la longitud del intervalo, que es 1 menos 0, que es el 1, la exactitud, que es 5 por 10 a la menos 3. Y nada más. Y nada más. Ya, esto la función hay que escribirla. La función Fm, que es m menos 4 al cubo más 32.
n, esto ya lo hemos hecho en varias oportunidades. Si la longitud del intervalo es 1 y lambda es 2, el valor que resulta es 6,64. Ya, entonces vamos a tener logaritmo del 1 sobre el 5 por 10 a la menos 3 dividido por logaritmo de 2 menos 1. Y eso es entonces logaritmo de 1 más el 3 menos logaritmo del 5 dividido por logaritmo de 2 menos el 1 y logaritmo de 1 que es 0. Y ahí corroboramos lo que antes. Entonces tenemos 3 menos el logaritmo de 5 dividido por el logaritmo de 2 y le quito 1 y me queda el 6,64. Pero el n es un número entero, entonces necesito por lo menos hacer 7 iteraciones, pero realmente son 8 porque aquí nosotros el n igual 0 la estamos considerando como una iteración. Ya. Tenemos entonces aquí n igual a 7. Entonces, las aproximaciones o las aproximaciones. Aquí vamos a poner el n, los a sub n, los b sub n, los m sub n, los f en los a sub n y los f en los m sub n. Entonces, para n igual 0, esto es 1, esto es 0, esto es 0 y esto es 1. Y el punto medio que es 0,5. Voy a incorporar la función que es f igual paréntesis m x menos el 4 al cubo, me faltó un paréntesis allí, f igual paréntesis el m menos el 4, cierro paréntesis, al cubo y le sumo 32. Ya, entonces, lo especial de este método que evalúa solamente la función, no así Newton que trabaja con la derivada. Entonces evaluamos en 0, que es negativo, y evaluamos en el 0,5, que es negativo. Entonces no hay cambio de signo, por lo tanto el nuevo A es el punto medio, el 0,5, y el nuevo B es el B anterior, y aquí me da 0,75. Ya, el evalúo en 0,5 que es negativo, y evalúo en 0,75. Resulta negativo. No hay cambio de signo. El nuevo A es el punto medio y el nuevo B es el B anterior. Sumamos 1,75 dividido por 2, me resulta 0,875. En el 0,75 es negativo y en el 8,75 es positivo. Hay cambio de signo. ¿Qué significa eso? Que este se mantiene. El nuevo A es el A anterior. El nuevo A es el A anterior.
Y el nuevo B es el punto medio, 0,875. Sumamos 0,75 más 0,875 y dividido por 2 resulta un número que me parece extraño. 0,75 más 0,875 y dividido por 2. Ahí sí que está mejor. 0,8125. En 0,75 es negativo, ¿cierto? Negativo. Y evalúen ese numerito en este, que es negativo. ¿Qué significa eso? Que este ahora es el A. 0,8125 y ese se mantiene. 0,875. Sumamos 0,8125 más 0,875. Y sumo y lo divido. 0,84, 375. En el 81 es negativo y en el 84 es positivo. Ya estamos llegando a la meta, porque aquí tenemos ese numerito. Hay cambio de signo, significa que este se mantiene, 25, y este va acá, 0,84, 375. Sumamos 0,8125 más 0,84, 375. Y ahí lo sumé, lo divido. 0,82, 82, 81, 25. En el 81 es negativo y en el 82 es positivo. Ya. Hay cambio de signo nuevamente. Este se mantiene y este va al 0,82, al B. 0,82, 81, 25. Sumamos 0,8125 más 0,82, 81, 25. Ya, estoy revisando si también las cantidades, pareciera que sí. Y resulta este numerito, 0,82, 0,31, 25. Ya. En el 0,81 es negativo y evaluamos en el 82 es negativo. Negativo. Entonces, lo escribo allá arriba. El último valor, que es entonces, este va, entonces 0,8, entonces aquí 0,82, 0, 3, 1, 2, 5. Y este se mantiene, que es 0,82, 81, 25. Y aquí está el que nos interesa. Sumamos y dividimos. 0,82, 0,31, 25 más 0,82, 81, 25. Y ahí divido. Y resulta el numerito 0,82, 42, 21, puse un 2 de más, 0,82, 42,
72, 18, 75. 18, 75. Respuesta. Es acá la ecuación de la recta que satisface esa condición es igual a 0,82, 42, 18, 75 veces x. Esa es, ¿ya? Esa es la ecuación de la recta. Ahí tenemos la primera situación donde busqué un ejercicio donde aparecen elementos que no hemos trabajado, ¿no? En el segundo, yo pensé que me iba a demorar un poco más. En el segundo, es reforzar lo que trabajamos la clase del día, unas clases anteriores, donde vimos el método de Euler modificado. No, nada que ver Euler, sino Ron-Hilcuta, tampoco Ron-Hilcuta. Que hay nombres similares. Newton modificado. Después vamos a ver, cuando veamos las ecuaciones diferenciales, ahí va a aparecer el método de Euler modificado. Hay un modificado, hay un mejorado. Pero aquí estamos, Newton-Raphson modificado. Dice así el ejercicio. Vamos a ir trabajando por partes, ¿no? Sí. Vamos a escribir el enunciado, lo vamos a ir trabajando. Dada la ecuación x al cubo más 3x cuadrado menos 4 igual 0. Letra A. Determinar analíticamente las raíces de la ecuación. Vamos a ir, hacemos la pregunta y la vamos respondiendo. Entonces, sea f de x igual a x cubo más 3 veces el x cuadrado. Vamos a utilizar allí el método que se enseña en la asignatura de álgebra para ver las posibles raíces racionales. Posibles raíces son, paréntesis, los divisores del 4, más menos 1, más menos 2 y más menos 4. Veamos entonces si al evaluar nos da 0. El f en menos 1 el f en menos 1, el menos 1 menos más 3 y menos 4. Y eso es distinto de 0. No. El f en 1, tenemos el 1 más el 3 menos el 4 y eso es 4 menos el 4 y eso es 0. Veamos la multiplicidad. F' de x, que es 3 veces el x cuadrado más 6 veces el x. Ya.
f' de 1 es 3 más 6, que es 9, que es distinto de 0. Entonces, x igual 1, multiplicidad raíz simple, para hacerlo más fácil. Raíz simple. Raíz simple. Ya. F vamos a escribir acá la ecuación x cubo más 3 veces el x cuadrado menos 4 igual 0. Probamos ya entonces para el menos 1, para el 1, para el 2, para el menos 2. F en menos 2. En menos 2. Tenemos, ¿dónde estamos acá? Menos 8 más 4 por 3 son 12, menos 4, y ahí tenemos menos 12 más 12, eso es 0. Ya. Vamos a ver la multiplicidad. En menos 2 es 4 por 3 son 12. Y 6 por 2 son 12. Menos 2 igual 0. Y la segunda derivada que es 6x más 6. Y f segunda en menos 2, sería menos 12 más 6, que es menos 6, distinta de 0. Es decir, x igual menos 2 tiene multiplicidad 2. Eso va a implicar mi función, que es x cubo más 3 veces x cuadrado menos 4, eso es igual a x más 2 al cuadrado, y la otra que es esta, x menos 1. Ahí está. Ahí entonces está lo que se pide en la parte A, la factorización. Tratemos de visualizar eso gráficamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que si yo tengo un polinomio cúbico y una de las raíces tiene multiplicidad 2? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa gráficamente? Aquí le ponen menos 2. Y si es un polinomio cúbico, f va a ser un punto mínimo o un punto máximo. ¿No? Y aquí está el menos 2 y aquí está el 1. Entonces, vemos para x, esto vale 4. Entonces, como este es un máximo, porque ahí corta el eje. Entonces debería tener una forma así, la gráfica, algo más o menos parecido. Ahí, cuando sucede eso, significa que ese punto va a ser máximo o mínimo, un polinomio cúbico. ¿Ya? Esa es la forma. Entonces aquí multiplicidad 2 y esta multiplicidad simple. Esa es la parte A. La parte A. Veamos el B. Entonces lo de arriba lo podemos todo borrar.
Dice la parte B. Considere el intervalo 0 y 2,5. ¿Ya? Acá, 0 y 2,5. Verifique que el método de bisección voy a apagar la luz a ver para que no se refleje allí. Ustedes me dicen si está se visualiza bien o no se visualiza. ¿Se ve bien? ¿Ahí? Sí, profe, sí se ve bien. Ya, Sí, perfecto. profe. Verifique que el método de bisección converge a la raíz positiva. Es una pregunta. Y determinar cuántas iteraciones se debe realizar. Esto lo puedo borrar porque ya tengo la función allí. Se debe realizar para alcanzar una exactitud de 6 cifras decimales. Entonces aquí tenemos dos preguntas, dos situaciones. Primero, asegurar convergencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí nuestro intervalo que es 0 y 2,5. 2,5, ahí está. Y la raíz es el 1, que la habla de la positiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar Bolzano nuevo. F en 0 que es menos 4, que es menor que 0. Y F en 2,5, evalúo eso. Tenemos 4, 2,5 al cubo más 3 por 2,5 y menos el 4. Me resulta 19,125, que es mayor que 0. Lo voy a chequear. ¿Ya? 2,5 al cubo más 3 por 2,5 y menos el 4. Está correcto.
y f continua. F continua en ese intervalo. Y en cualquiera, porque es un polinomio. Por lo tanto, se puede garantizar la convergencia de método de bisección. Se puede garantizar convergencia. Basta entonces que cumpla Bolzano. Eso. Tenemos lista la primera parte. Y para el número de iteraciones tenemos que hacer este cálculo. Que usar la misma formulita que empleamos antes. Entonces, número de iteraciones. Número de iteraciones. La longitud es 2,5. El lambda 6 cifras. Lambda igual a 6. Entonces aquí va a salir un número bastante grande. Tenemos entonces logaritmo del 2,5, 5 por 10 a la menos 7, dividido por logaritmo de 2 menos 1. Ya. Esto lo podemos borrar con el dibujito, todavía no, porque a lo mejor para dar una mejor explicación no lo vamos a borrar de lo que viene. Entonces aquí vamos a tener logaritmo del 2,5 más el 7 y menos logaritmo de 5. Logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 2 menos el 1. Ya. Hagamos la operación. Logaritmo de 2,5 más el 7 y menos logaritmo de 5, y todo eso dividido por logaritmo de 2, y le quitamos 1 y me resulta, si no me he equivocado, 21,25. Entonces eso va a implicar que el n tiene que ser igual a 22. Voy a revisar la operación. Logaritmo de 2,5 más el 7 menos logaritmo de 5 y lo divido por logaritmo de 2 y le quito 1, me queda este numerito. Perfecto. Se necesita entonces 22 iteraciones para tener esa exactitud. Recuerden que si esto lo hubiésemos hecho por Newton, en la tercera y cuarta ya logramos esa exactitud. Veamos, tenemos la parte A, que nos pedían verificar de forma analítica las raíces. El ejercicio, la parte B, ir a la positiva, nos dieron, se entregó un intervalo y ahí justificar que siempre en el método de bisección hay convergencia. Bastaba entonces que hay cambio de signo y la función sea continua. Ya. Si se dan esas condiciones, se puede garantizar convergencia de acuerdo con el método de bisección. La parte C de la pregunta dice: considere el valor inicial x sub 0 igual a menos 1,5. ¿Ya? Menos 1,5.
por ahí. Noten ustedes que esto para ambos valores, entonces ahí no se da Bolzano, ¿no? Falla Bolzano, por eso que se da un valor allí, sugiere ese valor. Y realice 8 iteraciones. Y realice 8 iteraciones. Iteraciones. Según el método de Newton-Raphson. Y verifique que no converge cuadráticamente. Tenemos que f de x es, lo borré, pero por acá está, f de x que es x cubo menos más 3x cuadrado menos 4. Y la derivada, que son 3x cuadrado más 6 veces x. El esquema que vamos a utilizar es x sub n más 1, el x sub n menos el x sub n al cubo más 3 veces x sub n al cuadrado menos 4. 3 veces x sub n al cuadrado más 6 veces el x sub n. Con n igual 0, 1 de la. Y x sub 0 igual menos 1,5. Las 8 iteraciones. Los n, los x sub n. Para el 0, menos 1,5. Entonces, parece que ya tengo definida la función. No, esta es la otra función. Tenemos x al cubo más 3 por x al cuadrado menos el 4. Ahí está la función. X al cubo menos más 3x cuadrado menos el 4. Y ahora defino la derivada. La derivada que es igual a 3 por x al cuadrado más 6 por el x. Y describo mi esquema, que va a ser el x igual al x menos la función y dividido por la derivada. Y la incorporo, pero antes voy a revisar para estar seguro. X cubo más 3x cuadrado menos 4. La derivada, 3 veces el x cuadrado más 6 veces el x. Perfecto. El x va a ser igual al x menos la función sobre la derivada. Y ahora evaluamos. Entonces, menos 1,5. Me resulta menos 1,7 periódico. Lo incorporo sobre ese valor.
y resulta menos 1,89, 35, 18, 518. Recupero ese valor. Menos 1,94, 77, 57, 252. Menos 1,97, 411, 21, 69. Menos 1,98, 711, 26, 65. Menos 1,99, 35, 70, 263. Menos 1,99, 67, 88, 588. Y ahí está la que me están pidiendo, las 8 iteraciones, que es menos 1,998, 9, 5, 1, 5, 7. Tal vez me faltó algún numerito por allí, pero ya, ahí tenés, ahí están las 8 iteraciones. Lo que pide. Además, hace otra pregunta, en la parte C que estamos desarrollando. Dice, considere el valor inicial x sub 0 menos 1,5 y realice 8 iteraciones según el método Newton-Raphson y verifique que no converge cuadráticamente. Entonces no converge cuadráticamente. Pues la raíz no es simple. Esa es la razón. No es una raíz simple, tiene multiplicidad 2. Y la parte D, no sé, aquí siempre hay convergencia, pero no es de orden cuadrático, sino de orden lineal. La parte D dice aplicar el método Newton-Raphson en forma adecuada, de tal manera que converja cuadráticamente a la raíz negativa de la ecuación. Se usaron, en el fondo, usar método de Newton-Raphson modificado. Que es x sub n más 1, x sub n menos el u en x sub n sobre el u' en x sub n, donde el u de x es el f de x sobre la derivada. Y aquí voy a apelar
Voy a apelar a mi memoria a ver si lo estoy haciendo bien. Ustedes me ayudan. X sub n más 1, que es el X sub n menos, veamos qué es lo que va acá. F' de los X sub n al cuadrado, menos la función por la segunda derivada en los X sub n. ¿Y qué es lo que va arriba? Arriba parece que van los X sub n por la primera derivada. Veamos si no me falló la memoria. Para n igual 0, 1, 2. Me voy a ayudar por allí. Por aquí tengo la clase anterior. A ver si lo hice bien. La función por la primera derivada, esta derivada al cuadrado, la función por la segunda derivada. Correcto. Está bien. Y ahí, y mi función que es x cubo más 3 veces el x al cuadrado menos 4, la primera derivada que es 6 veces x cuadrado más 6 veces el x. Y la segunda derivada que son 12 veces x más 6. Ahí tenemos. Ya. Pero la Hagamos primera eso. derivada es 3x cuadrado más 6x. Sí, creo que había puesto que era 3x cuadrado más 6x. Claro, sí. Siempre me falla la memoria porque estoy razonando lo que viene, pero no termino de escribir lo anterior, entonces ahí se me produce una dislexia. Siempre me pasa eso. O sea, aquí era la derivada de la 6x, pero aquí no terminaba todavía en este. Y ahí puse el 6. Pero chequeamos. 3 veces x cuadrado, 6 veces x, aquí 6x más 6. Ahí quedó perfecto. Ya. Entonces vamos a hacer Ahora, con este Newton-Raphson modificado, ahora deberíamos cortar ahí en la tercera o cuarta iteración. Ahí logramos una buena exactitud. En mi maquinita, y así lo van a hacer ustedes si es que aparece algo similar. Tenemos allí, voy a borrar lo que entonces ahora voy a ocupar la segunda derivada. Va a ser igual al 6 por el x más el 6. Ahí. Y ahora defino esa cosa, que es el x, va a ser igual al x menos la función por la derivada. Paréntesis, la derivada al cuadrado. Menos, esto es la función por la segunda derivada. Y cierro paréntesis. Y lo incorporo. Y voy a chequear a ver si no hay errores como borré cosas. Pareciera que está correcto. Entonces, las iteraciones. Partiendo con el mismo valor, los n, los x sub n, y aquí menos 1,5. Tenemos menos 1,5. Es menos 1,94, 1,176,
4, 7, 1. Para n igual 2. Para n igual 2. Menos 1, 9, 9, 9, 4, 0, 0, 1, 2. Entonces aquí ya hay que ponerse inquieto. Menos 1, 9, 9, 9, 9, 1, 2, 2, 4, 6. 9, 9, 3, 9, 4. Aquí se debería repetir. Y ahí se repite. Menos 1, 9, 9, 9, 9, 9. Falta otro parece. 9, 3, 9, 4. Y ahí ya se repite. Con esta maquinita. ¿Ya? Con esa maquinita. Ahí tenemos. De acuerdo con la tabla la raíz negativa es menos 1,99999993994. Por supuesto que tiende al valor menos 2. ¿Sí? Si tuviésemos una calculadora que genera más decimales. Bien, mis queridos alumnos, esa ha sido la sesión de hoy. Nos quedan 2 más. Voy a buscar situaciones diferentes, ¿ya? Situaciones diferentes, entonces, ahí, de tal manera que tengamos una gama bien amplia de situaciones. Bien, Nicolás, Daniel, Mares, Nicolás. No, profe, muchas gracias. Mares, Stephanie. No, profe, cuídese, gracias. Chao, profe. Chao, Chao, profe, cuídese. Chao, Daniel, Carles.